Gloria a Cristo Jesús, mis hermanos, qué gusto, felicidad, mis hermanos, qué alegría en el Señor, en su corazón, siente uno el poder congregarse, el poder reunirse con todos ustedes para darle a Él toda la honra y toda la gloria que Él y solo Él merece. Vamos a orar, mis hermanos. Les pido se pongan ustedes de pie. Vamos a orar por la palabra. Bendito Padre, en esta tarde, bendito Señor, te pedimos, bendito Señor, que tú perdones, Señor, todos nuestros pecados, nuestras ofensas, bendito Dios. Porque bendito Señor, hemos agraviado, bendito Señor. Hemos cometido faltas contra el cielo y contra ti, bendito Padre. Límpianos, Señor. Guárdanos, Señor. Purifícanos, bendito Padre Celestial. Bendito Dios, en esta tarde, bendito Salvador, que tu palabra, bendito Señor, es puesta con denuedo, bendito Señor. Que cumpla, bendito Señor, para lo que tú la has enviado, bendito Señor. Que se arraigue en nuestros corazones, que la pongamos por obra en nuestras vidas, bendito Padre. Esa es tu voluntad, bendito Señor. Y ese es tu deseo, ese es nuestro deseo, bendito Señor, en nuestros corazones. Padre eterno, te pedimos así también, bendito Señor, por aquellos hermanos que no se pueden congregar porque están postrados en cama con alguna enfermedad. Por todos aquellos hermanos que están pasando prueba, tribulación, que tú tengas misericordia, bendito Señor. Que tú guardes, bendito Señor, en tu brazo fuerte, tu mano poderosa, bendito Señor, Dios Padre eterno, a nuestros hermanos mayores de edad, que no pueden salir de sus hogares, bendito Señor. Que tú les des, Señor, tu bendición, que tu Santo Espíritu esté sobre ellos, bendito Señor. Que tu palabra viva y eficaz, Señor, los acompañe siempre. Padre, ten misericordia, bendito Señor, de esta tu iglesia, bendito Señor. Bendito Dios, acrecéntanos, bendito Señor, la fe que viene de ti, bendito Señor, y hacia ti va, Padre eterno. Bendito Señor, clamamos a tu bondad, a tu misericordia. En ese nombre precioso, que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesús. Amén y aleluya, mis hermanos. Guste sentarse, mi hermano. ¿Qué sería, mis hermanos, si no anteponemos toda nuestra obra, nuestro trabajo ante Dios primeramente? Porque Él es quien construye. Dice, en vano se apresura el que construye, si Dios no está con él. En vano edificas, y no edificamos sobre la base, sobre el fundamento. Gloria a Cristo Jesús. El tema de hoy, mis hermanos, se titula Prioridades. Nos es muy familiar el término prioridades, ¿verdad? Se habla de priorizar en todas partes. Se habla para efectivar nuestros trabajos, para hacerlos más efectivos, más eficaces, priorizar. ¿Sí? Es un término que lo tenemos bien relacionado. Pero en lo espiritual, mis hermanos, establecer prioridades en nuestra vida es fundamental. Es una forma de organizarse, de organizar nuestros tiempos y así lograr objetivos. Usted y yo
debemos poner en una balanza todas nuestras actividades diarias y pesarlas, todas de ellas, distinguiendo cuáles son las de mayor importancia entre todas y poniendo en primer lugar las trascendentales, aquellas por las que primeramente Dios nos va a pedir cuentas, aquellas prioridades que verdaderamente contribuyen a una vida guiada por el Espíritu Santo. Podemos hacer muchas actividades, muchas cosas, pero ¿de qué nos va a pedir cuentas el Señor cuando lleguemos ante su presencia? ¿De cosas triviales? ¿De cosas tal vez divertidas pero que no edificaron? ¿De qué nos va a pedir cuentas el Señor? Dice, yo le preguntaba esto al Señor, mis hermanos, ¿qué era lo más importante en mi vida? Porque ustedes han de saber que a mí me gusta mucho la actividad, mi trabajo me gusta bastante, lo que hago, en el que me desarrollo, y en mi casa me gusta mucho hacer trabajos manuales, trabajitos, o chambitas como yo le llamo. Pero le dije, Señor, me atrae hacer ese trabajo, cambiar un foco, poner un clavo, esto, lo otro, mejoras en el hogar. Pero, Señor, seguramente tú no me vas a pedir cuentas primeramente de qué actividades hice en el hogar. Tú me vas a preguntar sobre las esenciales, sobre las trascendentales, cómo traté a mi prójimo, cómo edifiqué mi hogar, mi casa, mis hijos. ¿Qué cuentas? Me va a pedir cuentas sobre mi esposa, sobre mis hijos. Son mi responsabilidad como jefe de familia, como esposo, como padre. Porque cuando uno construye, mis hermanos, cuando uno hace actividades, aún en el trabajo secular, usted llega a la oficina, al taller, y le dicen, o tiene usted, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y si no busca usted la forma de organizarse, primero pensar, organizarse, qué es lo que tiene que surgir, tiene que hacer primero, no puede usted empezar por donde sea, porque no va a tener un orden, no va a terminar su trabajo, no va a lograr el objetivo. Tan sencillo que si usted edifica, me refiero a tabiques, ladrillos, un hogar, su casa, a mí me tocó todavía eso de adquirir el terreno y comprar el cemento y lo demás. Pero, mi hermano, no empieza uno a construir la losa inmediatamente. Tiene que primero construir, les dicen los cimientos, para que sobre de los cimientos, se construye la casa, el hogar. ¿Y a qué me lleva todo esto, mis hermanos? ¿A dónde quiero llegar todo esto? Y en lo espiritual, mi hermano, ¿qué es lo primero que usted y yo, como personas, ahora como hijos de Dios, debe ser nuestra prioridad en nuestra vida? Porque tenemos, mi hermano, cada vez, como lo mencionó mi hermano Antonio,
cada vez menos tiempo. Y el Señor está cada vez más cerca. Debemos de ver todas esas prioridades, todo lo que tenemos que hacer y darle el primer lugar en nuestra vida a lo que debe de ser. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Cristo, estamos de acuerdo. Vamos entonces, acompáñenme, hermano, acompáñenme a Mateo 22, y vamos a leer ahí el 34 y 38. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de todo eso de las prioridades? ¿Qué luz nos arroja la palabra? Este bendito libro que ahora podemos tener, gracias al Señor, en nuestras manos. 22 del 34 al 38. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pareciera que todos lo sabemos. Pareciera que en realidad lo hacemos. Pero yo me pregunto, ¿en realidad lo estoy haciendo? Honestamente, ¿lo estoy haciendo en mi vida? Y aquí la constante en esto que leímos, mi hermano, en el versículo 37, dice: amarás. Y en el 39 dice: amarás. La constante, mis hermanos, es amar. Amar. ¿Y qué es el amar? Y el hombre no puede amar algo que no conoce. El amar significa conocer. El amar significa vivir cercano, vivir junto, tener cercanía, tener comunión. Nosotros no podemos amar algo que no conocemos. Entonces, nuestra primer prioridad es conocer a Dios. Conocerlo como Él es, no como nuestra mente lo puede imaginar. Decir, yo lo conozco, puedo decir, tanto así que me bauticé y asisto a los cultos regularmente. Pero en realidad ¿cuánto tiempo paso en oración, implorando su perdón, su ayuda, pidiendo su consejo, su guianza en todos los ámbitos de mi vida? Y me pregunto, ¿cuáles son mis frutos? ¿Hasta dónde estoy yo poniendo en primer lugar a Dios Todopoderoso en mi vida?
Dice ahí que con todo él dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, en el 37, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a definir estos conceptos, con todo tu corazón. Y pues tenemos que ir a la palabra, hermano, es la que nos da luz, es la que nos da guianza. Fuera de la palabra, estamos en el error. Lucas 6:45. Amén. En cuanto a lo tocante del corazón, dice Lucas, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón da testimonio nuestra boca. ¿A quién podemos engañar, hermano? Si lo que yo hable da testimonio de lo que hay en mi corazón, refleja lo que abunda en mi interior, en ese tesoro, en ese tesoro que tengo yo guardado en el corazón. ¿Cuál es para mí lo más grandioso, lo más valioso? Fluye esa cosa que yo considero lo más importante para mi vida, fluye a través de mis labios. Una persona triste y amargada nos hablará de calamidades y desastres. Alguien que se dedica a robar, a hurtar, nos hablará de fechorías y cómo burlar a la ley, a la autoridad. Esas serán sus pláticas, sus comentarios. Un chismoso habla mal de todo la persona que lo rodea. Inmediatamente, mis hermanos, como lo acabamos de leer en Lucas, el buen árbol da buenos frutos. El mal árbol da malos frutos. Uno no puede dar aquello que no tiene. Me es entonces necesario llenar mi corazón del conocimiento de Dios, para que de mi boca salga lo bueno, el buen tema sobre la palabra, la conversación que edifique, no que destruya, y mis frutos que sean buenos. ¿Y del alma? ¿Qué podemos decir del alma, mis hermanos? Dijimos que íbamos a tomar lo referente al corazón, el alma y la mente. El alma, el asentamiento de los sentimientos, es lo que nos define, es nuestra personalidad. Dice ahí en Génesis, mis hermanos, para que todo está sustentado en la palabra. La palabra nos edifica, la palabra nos guía, la palabra nos sustenta, la palabra sea nuestro alimento. Génesis 2:7, por favor, hermano. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, una alma viviente.
Somos nosotros almas vivientes, mis hermanos. Personas con personalidad, con características muy propias de cada uno, con sentimientos. Tenemos un alma que conjuga todo eso en nosotros. Un alma que nos caracteriza, nos diferencia a uno de otro. Ahora, mi hermano, acompáñeme en el Salmo 103 y vamos a ver ahí del 1 al 4. A ver, hermanita. ¿Y amén? Amén, amén. 103. Y si no, a decir los hermanos, ¿qué pasó? Está en otro canal. Bendice, y vamos a leer ahí hasta el del 1 al 4. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. 2, mi hermana. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Está hablando a nosotros como personas. El 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, alma mía. Él perdona tus iniquidades. El que sana tus dolencias, alma mía. Él sana tus dolencias. Y el 4. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Mis hermanos, el Señor a todos nos rescató. A todos los lavados con su sangre, el Señor nos rescató. De lo vil y menospreciado tomó el Señor, para su honra y para su gloria. Gloria a Cristo. Y la mente, mis hermanos, es la capacidad que tiene el hombre que Dios nos dio para pensar, para reflexionar, imaginar e imaginar. Es nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra capacidad de entender. Pero tenemos una mente limitada, un entendimiento limitado. Y Romanos, por ello, Romanos 12:2 nos dice, Romanos 12:2, dice a nuestra mente, que no os conforméis a este siglo. No te conforméis a la vida, a esta situación, a esto que estás pasando. No os conforméis, sino transformaos, y nos dice cómo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él nos da un nuevo entendimiento, porque el que tenemos no es suficiente, no da para entender, para siquiera comenzar a entender las grandezas del Señor. Para que nuestra mente, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Es lo que estamos haciendo, mis hermanos. Venimos aquí, a este lugar que el Señor nos proporciona para comprobar. ¿Qué vamos a comprobar? ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Porque el Señor lo tiene todo bajo su control, no nosotros, no el humano, no las naciones, no los gobernantes ni los políticos.
tenemos que comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios, ¿cuál es para mi hogar? No lo que yo quiero, hermanos, lo que yo imagino, lo que pienso. ¿Cuál es la buena voluntad para mi hijo, para mi nuera, para mi yerno? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para ellos? Y esa buena voluntad, mi hermano, de Dios es siempre agradable y es siempre perfecta. Aunque a veces no nos parece así. A veces no lo consideramos así, ¿verdad? Nuestro corazoncito tal vez se quiere, nuestra mente se quiere entrar en rebeldía. Señor, pero esto, si yo soy el más bueno de la colonia y del barrio y esto. Pero el Señor, nuestro corazón, se quiere indisponer, pero cavilando, instruyéndonos en la palabra, el Señor, en su inmenso amor, ¿qué cree? No nos desecha, no nos paga conforme a nuestras iniquidades, nos perdona y pone su palabra preciosa de Él en nuestro entendimiento. Y eso nos llena de paz, nos llena de gozo. Amén. Muy bien, volvamos a nuestro texto con el que iniciamos en Mateo. Y ahora vamos a leer ahí en Mateo 22, del 39 al 40. Mateo, mi hermanita. 22, 39 al 40. ¿Qué dice? Así. Mateo 22, del 39 al 40. Y el segundo mandamiento, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y cuál es toda la ley? ¿Y cuáles los profetas? ¿Alguien me lo puede de su lugar? ¿A qué se refiere cuando dice la ley y los profetas, la palabra? Sí, mi hermano, usted levantó la mano, perdón. ¿Alguien que me pueda decir a qué se refiere la palabra cuando dice que de estos dos mandamientos de los que estamos hablando depende la ley y los profetas? ¿O alguna idea? Amén. Gloria a Cristo. Adelante, hermana. Gloria a Cristo. Gracias, hermana. Estuvo muy bien tu participación. Correcto. Así es. La ley y los profetas. La ley. Todo el Antiguo Testamento. Éxodo 20. Los 10 mandamientos. El decálogo. Automáticamente. Gracias. La ley. Los mandamientos. Moisés. El Pentateuco. Los profetas. Todos aquellos hombres enviados por el Señor para amonestar a su pueblo. Y los profetas, hasta Juan el Bautista. Todo el Antiguo Testamento y hasta Juan el Bautista abarcarían, cuando decimos, la ley y los profetas. Vamos a continuar. Leímos en Mateo 22, 39 como nuestra segunda prioridad. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? El que está a un lado mío, el cercano a mí. ¿Sí?
¿Quién es mi prójimo? La otra persona que está enfrente de mí es mi prójimo. Pero esta puede ser también un inconverso, sí, es mi prójimo. Puede ser también una persona lavada con la sangre de Jesucristo, sí, es mi prójimo. Amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no deseemos de mal para nosotros, tampoco lo vamos a desear para los demás. Bien. Ok, si el Señor Jesucristo nos dice ahí en Mateo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok, ya los conocemos. Ya los tenemos claros, precisos. ¿Y ahora qué sigue como prioridad? Entonces ya no voy a ir a trabajar. Ya no voy a ser responsable con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué es lo que ahora sucede? ¿Qué es lo que ahora sigue como mi prioridad? Es exactamente que el Señor, Dios de los cielos, nosotros al leer su palabra, escudriñar su palabra, obedecerle, entrando en oración, en su secreto, nos va a revelar a nuestra alma, a nuestra persona, su voluntad. ¿Y cómo voy a tratar yo a mi esposa bien si no tengo un conocimiento del Señor? Difícilmente. ¿Y cómo va a ser el trato con mis hijos si yo no tengo una relación adecuada con mi Dios creador? Lo más probable es que me equivoque, porque los voy a querer tratar y educar conforme me trataron y educaron en mi casa. Es lo que yo conocía. Los voy a tratar y educar como veo que los demás lo hacen, como mis vecinos lo hacen, o como los medios de difusión pretenden enseñar a la gente. O es ahí, primeramente, buscando el reino de Dios y su justicia, vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados y así tener nuestra siguiente prioridad. Obviamente, si somos casados, nuestra prioridad siguiente sería nuestra esposa. En las mujeres, su esposo. Y tratarnos, pues como dice la palabra, cómo debe ser el trato del marido para con su esposa. ¿Se acuerdan? Lo leemos ahí, lo tenemos en Efesios 5, 21 al 25. Amén. Efesios 5, 21 al 25. Someteos unos en otros, se refiere a los esposos, unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso ahora nuestra vida tiene que ser diferente porque está tocada por la mano de Dios, mi hermano. Porque ya no conocía yo como gentil, yo me casé siendo gentil, yo tenía a mi esposa, a mis hijos, pero como gentil trataba a mi esposa como yo consideraba que era bueno, y no siempre era así. Pero cuando el Señor tiene misericordia de aquella persona y esa persona lo acepta, entonces viene ese conocimiento de Cristo, cómo amó, y yo sé cómo Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó a sí mismo por ella, por su iglesia, por todos los que ven y creen en Él. Hasta en obediencia, hasta una muerte de cruz. Por amor a nosotros, los que ahora somos su iglesia. Pero, hermanos, yo antes de cuando era gentil, yo ya era casado, ¿verdad? Y incluso trabajo en lo mismo que trabajaba cuando yo era gentil, cuando no conocía al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que ahora es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Yo sigo en el mismo trabajo, sigo igualmente casado, pero la diferencia es tremenda. La diferencia es garrafal. Siendo uno gentil ahí en el mundo, en su trabajo, robaba, estaba mal. En su hogar, gritería, desorden, pensamientos indignos. Y ahora, cuando tú tomas como prioridad a tu Dios, a tu Señor, en realidad las cosas vienen a ser diferentes, vienen a ser muy distintas. Porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Y aunque en el matrimonio entre los gentiles, pues también se casan, también tienen hijos, también tienen esposas, pero son vidas mal logradas, vidas destinadas al fracaso. Y ahí estaba yo como gentil. Pero el Señor un día tuvo misericordia y ahora, y gracias a Dios, que al igual que a mí, mi esposa está conmigo, me acompaña al servicio, pero nos bautizamos el mismo día, aceptamos del Señor y ahora caminamos en Él. Y eso es la gran diferencia, hermano. El gentil también trabaja, va todos los días al trabajo, a su empresa, a su fábrica, a su oficina. Y nosotros también. Pero esa es la gran diferencia que debe haber en nosotros. Y dice ahí, cuando leímos Efesios 5, 21, 25, dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. La palabra clave, sumisión. Sumisión. Si el hombre no se somete a Cristo y no hay sujeción por parte del varón a Cristo, ¿qué cree? Los hijos no se van a sujetar. Nuestra esposita, por más que nos quiera, por mucho que nos quiera, por muy enamorada que diga estar de nosotros, no se va a sujetar. Va a ser su propio pensamiento, su propia voluntad. La palabra clave ahí es sujeción. Yo me sujeto como esposo a Cristo, toda mi familia se sujeta. Obviamente, ahí la palabra no te dice que te debes sujetar, no le dice a las esposas que se sujeten cuando el marido pues, les hace una propuesta que no debería hacer, ¿verdad? O a los hijos, no puedo invitar a mi hijo a delinquir,
a robar, a tomar. Obviamente, pues ahí no están comprometidos a una sujeción. ¿Y qué hay cuando en la segunda parte de Mateo 22:39, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Pablo lo ilustra bellamente en Efesios 5:28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No nos equivoquemos. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué dice también la palabra? Se unirán, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Lo que le duele a ella, me duele a mí. Lo que le preocupa a ella, me preocupa a mí. Una sola carne. Yo no puedo decir que me amo a mí mismo, si no amo a mi esposa. Gloria a Cristo. ¿Y qué pasa con respecto a con respecto de todo esto en mi trabajo? ¿Qué sucede cuando es un hombre ya renovado en su trabajo, que trabaja en su empleo? Pues ¿qué viene haciendo? Reflejar ese conocimiento de Dios al que está a un lado de nosotros, al que está ahí con nosotros en la empresa, al que está en el taller, en la oficina, ahí reflejando ese amor que Cristo, ese amor con el cual Dios nos compró, Jesús pagó por nosotros, demostraron a nuestro semejante. Bueno, ¿y a dónde queda la iglesia como prioridad? ¿A dónde está mi iglesia? Porque esto también es una prioridad. La iglesia. ¿Qué es esto? La iglesia ocupa un lugar especial en nuestras prioridades, dando ese necesario espacio para congregarnos, para reunirnos todos juntos y en armonía, compartiendo la palabra de Dios para la edificación de la iglesia. Porque ahí nos amonestan en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día del Señor se acerca. Porque la verdad, hermanos, yo no conozco a alguien que pudiera decirse hijo de Dios y cristiano y por su voluntad, por su pura voluntad, dejar de congregarse. No concibo cómo pudiera ser eso. Algunos hermanitos, pues por la mayoría de edad que tienen, por ser de la tercera edad, por alguna enfermedad, no pueden reunirse con nosotros, congregarse. Pero no es de su propia voluntad el que no lo hagan. Muy diferente. Cuando nos exhorta, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque aquí, hermanos, somos como tronquitos en un fuego nos mantenemos tibios, nos mantenemos calientes. Y un tronquito separado de la fogata, ¿qué sucede, mi hermano? Se apaga, se enfría. Y aquí el calor, el fuego del Señor nos aviva. Gloria a Cristo. Son las prioridades, mis hermanos, para nuestras vidas. Lo que realmente conviene allá en el cielo. Por lo que a usted y a mí nos van a pedir cuentas el Señor. A ello, pongámoslas en primer lugar. Todas ellas. Y me despido, mi hermano, para el Mateo, del 6, del 29 al 33. Mateo 6, 29 al 33.
Amén, amén. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, Señor, yo he resumido de esta forma que vivamos nuestra vida como si fuera nuestro último día sobre la tierra. Porque mi hermano, si nosotros se nos fuera dicho cuándo será ese último día de vida sobre esta tierra, ¿qué haríamos, mis hermanos, como hijos de Dios? Pues yo digo, yo le iría y le predicaría a mi vecino, al de mi trabajo, a mi compañero del trabajo, y hasta ahorita pues ni siquiera le dirijo la palabra, pero ya sé que ya me dijo Dios que eso es el último día, que hoy es mi último día. Compañero de trabajo, de oficina, vecino, recibe las buenas nuevas de parte del Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, como si fuera el último día de nuestras vidas. Gloria a Cristo Jesús. El Señor le siga bendiciendo, dando de todo su entereza, de todo su entender, que siga derramando su Santo Espíritu sobre su iglesia, para la edificación de la misma en su santo y bendito nombre. Amén y aleluya.